Muy buen mediodía, amantes de la vida. Estamos de nuevo en Hablando de Voluntades Anticipadas. Y como ya os había anticipado, valga la redundancia, hoy tengo desde Colombia al doctor Arturo Arias Antún. El doctor Arturo Arias es la persona que me abrió a mí las puertas al mundo real. Fue la persona con quien por primera vez traté el tema del morir, de las diferentes formas del morir y de la dignidad que había en cada una de ellas. A la vida final también me acompañó a mí, a mi padre, a morir. El día de hoy, además de estamos teniendo algún problemilla de conexión con Colombia. Algunas veces los tenemos estando aquí en España, o sea que tampoco se nos va a hacer muy extraño que pueda suceder. Doctor Arias, ¿nos está recibiendo? Si es necesario y había un esto... poquito de interferencia en tu voz y entonces mejoré el sonido. Vale. ¿Nos recibe correctamente en este momento? Perfecto. Bueno, le estaba comentando a la comunidad y estos amantes de la vida que para mí usted fue el ángel que me abrió las puertas a hablar con naturalidad de la muerte y que también me permitió tener el privilegio de acompañar en un momento muy difícil a mi padre en su proceso de morir. Así que ante todo este live es un homenaje a usted y a su labor humanizando las unidades de cuidados intensivos. Muchísimas gracias. Gracias, Ruti. Pues lo recuerdo como si fuera ayer. Fue un momento muy crítico para todos. No se había hecho nunca en la clínica y decidí romper los paradigmas porque ya venía escuchando que había mucho sufrimiento inútil en los momentos de final de vida con las familias y yo creo que eso no estaba bien. Luego España nos dio la razón. Gaviera se quejó públicamente de que más de 10.000 pacientes adultos mayores murieron en la soledad más absoluta y eso no se ha medido. Hay mucho dolor todavía en la gente. Quiero recordarle a la gente bonita que nos escucha, algunos me conocen, algunos no, soy Ruth Mogollón, soy española de nacimiento y colombiana de corazón y cucuteña de adopción. Y tuve el privilegio de acompañar a mi padre a morir en la unidad de cuidados intensivos en las que el doctor Arias era director. Y gracias a la humanización de esa unidad de cuidados intensivos, yo pude sostener la mano de mi padre el 25 de marzo, desde el 25 de marzo del 2020 hasta el 27, cuando él murió a las 5:40 de la tarde. Y desde ese momento, gracias al doctor Arias, yo empecé a investigar y a través de él llegué a la Fundación Meta Hospice, con quien me formé y hoy soy experta en el acompañamiento en el proceso de morir. Así que le debo a este señor un montón de cosas, pero por encima de todo, hoy está en este espacio hablando de voluntades anticipadas para que él mismo nos diga cuál ha sido su función en este proceso de humanización de las unidades de cuidados intensivos. Y también nos gustaría saber si los profesionales sanitarios en Colombia utilizan, conocen y favorecen que este documento lo tenga toda la población. Doctor Arias, cuéntenos. Bueno, Ruth, primero conocí a tu Santa Madre y bueno, la tenía en el corazón y la tengo en el corazón. Y luego te conozco a ti en unas condiciones de... Yo te veía a ti con ese sufrimiento, con esa cara de angustia y yo pensaba para mis adentros, ojalá la mitad de las hijas de este mundo amaran a sus padres como esta cucuteña española ama a este señor. No me puedo negar a ninguna de esas peticiones, fue lo primero que pensé. Esa desesperación, esa angustia, ese sufrimiento inútil, había que corregirlo de alguna forma.
y era solamente una decisión unilateral, porque tú la tenías clara, pero el sistema no la tiene clara. Y desde ese punto que el sistema no la tiene clara, fue una enfermera en California, creo que es apellido Davis, quien en el 2002 hizo un Task Force sobre humanización. El punto es que ese Task Force no lo leyó nadie. Luego vinimos nosotros los intensivistas a darnos cuenta de que algo andaba mal. En el año 79 en Cúcuta abrí puertas en cuidados intensivos a una niña de 15 años que moría de un sarcoma y las enfermeras sacaban a la madre y al padre como si fueran una visita. Y entonces en la clínica San José abrimos las puertas por primera vez, entraron todos los niños del colegio a despedirla, a cantarle y la abrazaron y la amaron hasta el último minuto. Y luego hicimos muchas más cosas. Es una historia muy larga, voy a intentar resumirla. En el año 2006, en la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, una barranquillera, amiga de mi cuadra en la costa, se casó con un neumólogo pediatra de Bucaramanga y este señor moría en una cama de una clínica de Bucaramanga y el colchón estaba sucio, feo, y ella le dice a la enfermera, mira, ¿por qué no cambias el colchón de mi esposo? La enfermera le dice, ¿no es que se está muriendo? ¿Para qué quiere un colchón nuevo? Espere que se muera. Cuando se muera, lo bajamos a la morgue y te cambio el colchón. Yo dije, en ese momento yo pensé, hay un protocolo español de morir con dignidad. Ya estaba publicado en España en el 2010. Hay un protocolo en Colombia de morir con dignidad, pero nadie lo conoce, nadie lo actúa. Entonces pensé, con el grupo de paliativos de la cardiovascular de Gómez en Bucaramanga, algo hace falta. Falta un timbre que active el sistema a ser compasivos, a ser más humanos. O sea, suena controvertido que un ser humano tenga que humanizarse para tratar a otro ser humano en una situación de vulnerabilidad. Entonces creamos Código Lila. Código Lila es un código de acompañamiento, es un código de amor en la muerte. Es un código de amor, exactamente. Es que tú y yo parece que fuéramos hermanos o algo más, hablamos igual. O sea, hombre, también Barranquilla nos unió. Yo creo que sí. Y entonces en el 2006 creamos Código Lila. Seguí 5 años Código Lila en Google y nadie lo hacía. Y hace poco volví a googlear Código Lila y ha pasado de todo. Lo conocen en toda Latinoamérica, lo usan en muchos hospitales. De hecho, fui a Medellín a hacer una visita de humanización hace unos años y me encontré con una enfermera que dijo que ella había inventado Código Lila. Y entonces dijimos, wow, qué interesante. O sea, me dio tanta emoción conocerla. Entonces ella me explicaba y yo le decía, ¿tú recuerdas Código Lila en Bucaramanga? Sí, por allá hubo un señor Arias que parece que lo nombró por primera vez, y le dije, yo soy el señor Arias. Me dice, uy, doctor, qué pena, yo no quiero ser la autora, pero yo lo uso yo. El código fue hecho para que todo el mundo lo use. O sea, aquí no hay un inventor, no hay una idea única, es una idea pública, es una idea horizontal para que cualquiera diga, yo lo hice, a mí eso me da igual. Con que se use, es la pasión de hacer las cosas por la gente. Cumple su propósito. Cumple su propósito. No importa quién lo ideó, cómo lo ideó, no importa. Si alguien se quiere adueñar, patentarlo, que haga lo que quiera con el código, pero que lo use. Pero que lo use porque... Y el Código Lila, ahora que está extendido, ¿cuál es la base del Código Lila? Para que la audiencia sepa a qué se está refiriendo. La base fundamental, el objetivo fundamental del Código Lila es que ningún enfermo puede morir solo en su momento de agonía. Ni siquiera un reo en Estados Unidos le preguntan qué quieres, un tabaco o un vino. Hay un cura y está un público mirándolo y ese tipo hizo cosas malas. Me imagino que hizo cosas malas. No voy a discutir si las hizo o no las hizo, pero lo sentenciaron. Ahora, un enfermo que no hizo nada malo en la vida y que le tocó la muerte, ¿cómo muere solo? O sea, es totalmente asincrónico el momento. Entonces, una persona que tiene una historia, que tiene una biografía en la vida, así pegar a ladrillos, tiene derecho a estar con su familia y sus seres queridos abrazándolo en este siglo de la soledad, además. ¿Código Lila se une a Humanizando a UCI?
humanizando las unidades de cuidados intensivos? Totalmente. Es parte fundamental de la experiencia de hacer una política de humanización al final de la vida. Sobre todo en cuidados intensivos, porque usted le pregunta a los intensivistas, ¿en su unidad muere gente? No, yo salvo a todos, aquí nadie se me muere. Entonces los incentivistas somos seres complejos. Nadie se nos muere, hacemos todo, pero te limitan la entrada a la unidad de cuidados intensivos, no quieren humanizar, la política en Colombia no quiere humanizar, eso lo tengo claro. Veníamos trabajando muy duro, nos reunimos con 3 ministros de salud, con 3 senadores, bueno, hicimos toda la vuelta política y la respuesta fue muy bonito, pero no hay dinero y no lo vamos a implementar. Entonces, con la entrada de la pandemia, la humanización fue masacrada, incluyéndonos a nosotros, porque tú sabes que la humanización lo componen los enfermos, las familias, la institución y los médicos. Y cuando hablo de los médicos, hablo de las enfermeras, las terapistas, la que barre el piso de la unidad, la señora del tinto, el director, el gerente, todos somos la institución, no solamente los médicos. Entonces la pandemia masacró la humanización. Y los médicos están muy tranquilos porque no quieren ver gente en las unidades de cuidados intensivos. Eso es lo más triste. Un muchacho de 24 años dijo, cuando se muera Arias, se muere la humanización. Y mira el pensamiento. No lo quieren porque, primero, en el colegio nos hacen bullying. En la universidad nos tratan de bullying, o sea, nos dan muy duro. Y luego salimos a la vida profesional a que humanicemos. Pero ¿cómo? Si no nos lo han enseñado. No nos ha enseñado. Doctor Arias, justamente ese era mi siguiente punto. Yo creo que en Latinoamérica, en Colombia, en todos nuestros países latinos, vivimos dentro de un medio paternalista en el que el médico tiene la última palabra. Pero además, usted está mencionando que el gobierno tiene la última palabra. Entonces, la población no se siente valorada o empoderada para decir, hey, yo también quiero hablar porque es que yo quiero acompañar a mi familiar en su momento de morir. Entonces, también los sanitarios pueden estar delegando esa responsabilidad porque se sienten en la obligación de salvar y no están preparados para acompañar en el proceso de morir. Mira, no estamos preparados ni para hablarle a la gente. El vocabulario que usamos los médicos es tu madre está muerta y está podrida. Hay que quitarle las piernas y rézale a Dios y vete buscando un vestido negro porque la vieja está muerta. Así nos enseñaron a hablar. Fue nuestra generación, o sea, no estoy culpando ni victimizando a nadie, sino esa fue la historia. Así fue, no nos enseñaron a hablar, no nos enseñaron a comunicarnos asertivamente, no nos enseñaron a ver personas vivas. Nos dijeron, usted tiene que ser el mejor médico del mundo para darle a ese enfermo la mejor medicina y punto. Apenas abra el ojo, apenas hable, lo saca de la unidad, porque no quiero que te contamines con sus emociones. Esa fue la enseñanza en Bogotá. Y así fue la generación. O sea que no estamos preparados en Colombia para acompañar el proceso de enfermedad cuando transita hacia la muerte. Cero. Yo creo que la palabra es cero. Y ha sido muy difícil convencer a los políticos, las resoluciones. En pandemia nos dejaron solos a todos en Latinoamérica, el médico y la enfermera, las psicólogas afuera, las trabajadoras sociales afuera. La pandemia enseñó muchas cosas, no solamente a ver morir personas, sino a mirar nuestras dificultades de logísticas de ayudar a la gente. Los San Camilos en Madrid nos enseñan en cuidados paliativos que los cuidados paliativos es como cuando una única madre cuida a su único hijo y este está enfermo. Y ese amor con que ella entrega es lo que hacemos en los cuidados paliativos. Entonces, cuando alguien está muriendo, está en cuidados paliativos, porque ya se salió del cuidado intensivo y el intensivista no lo vio, no se dio cuenta. Y lo primero que decimos es a la enfermera, avísele al familiar de la cama 8 que está muriendo. Si viene bien y si no, bájelo a la morgue. Y entonces al día siguiente llega la pobre señora pálida, impresionada que la cama está vacía y dice, ¿y mi madre? Su madre está muerta, ¿no la llamaron? Así es en general. Hay 4 o 5 clínicas en Colombia, top 10, Joint Commission,
que tienen un proceso de acompañamiento de violín, de musicoterapia. Hay 5 clínicas en el país Pero demostradas. estamos hablando de clínicas privadas, Obvio, obvio. a las que no toda la población tiene derecho a acceder cuando todos, independientemente de la economía, vamos a morir. Mira, el 5% tiene derecho a una atención digna. El resto va a los hospitales públicos y allí la situación es diferente. Estoy hablando del acto de morir, del acompañamiento, que lo hacen bien, operan Correcto. bien, son buenos médicos, son colegas, somos todos muy queridos, pero estoy hablando en ese amor compasivo del acompañamiento en la muerte. Te cierran las puertas, venga el día siguiente. Si tú llegas Pero a porque las 8, todavía estamos viendo en Colombia el proceso de morir como un fracaso médico, no como un proceso natural de la vida. mira, esa pregunta es la pregunta más importante. Hasta el siglo XIX, morir era normal. Hasta el año 1960, morir era normal. En Oriente, los hindúes, en la pobreza absoluta, sienten la muerte, la ven. Como dijo Peter Fenwick en Londres, el 79-80% de la gente, el ángel de la muerte lo visita y le dice, te llevo. Y tú lo arreglas con él. Dame 2 días. Vengo por ti en 2 días. Bueno, hasta 1960 era normal morir. Era normal. La medicina cambió y les tiró la vida a un resto de gente que tenía que haber muerto. Entonces, la muerte se volvió un fracaso médico. De hecho, Alargó la vida, pero no la calidad de ella. es que ese es el error de la gente. ¿Tu madre cuánto vivió? 120 años. ¡Qué felicidad! Ah, bueno. ¿Y cómo fueron sus últimos 20 años? No, en coma, tenía un hueco en la garganta, uno en el estómago, pesaba 20 kilos, tenía 4 escaras en el sacro. Oye, tía, creo que hemos confundido los términos. Entonces, Totalmente. te digo una cosa, y lo reconozco en público, no sé cuántas personas nos están viendo, pero tú sabes que tú y yo somos iguales, decimos lo que pensamos, y estuvo, con el respeto de la gente. Nosotros en cuidados intensivos nos enseñaron que nadie se nos podía morir, nadie se nos podía morir. Entonces, cuando teníamos un enfermo en choque terminal, nos daba vergüenza que se nos muriera y entonces le subíamos la dopamina, la norepinefrina, le subíamos todo el soporte y lo entregábamos con 70 sistólica. Y nos íbamos el turno y le decíamos al compañero, te lo entrego vivo, ¿ah? Entonces, ¿a qué llamas vivo? Eso es otra Eso es lo pregunta. que nosotros hemos aprendido que se llama encarnizamiento terapéutico. Y cuando escuchas ese término, a mí personalmente se me ponen los pelos de punta. Por eso, a raíz de atravesar esa situación tan crítica con papá, este mundo para mí cambió totalmente. Y el documento de voluntades anticipadas se volvió la piedra angular de mi vida personal y profesional. Y por eso queremos abrir este espacio a toda la población de habla hispana para que en cada uno de los países vayamos conociendo qué sucede con este documento que aquí en España es legal y es vinculante y nos permite a todos los seres a partir de los 18 años establecer nuestros deseos para cuando no podamos expresar nuestros deseos. ¿Qué sucede en Colombia con el documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas, como llamamos en España? Bueno, te cuento qué pasa en Colombia. El término voluntades anticipadas nace porque a una persona muy importante, que era un magistrado de la Corte, tuvo un escenario difícil, que fue la doctora Consuelo Devi Saavedra. Una abogada espectacular, catedrática, era un genio, tuvo un accidente de tránsito, que eso es otra cosa. En España tú vas en una moto y los motociclistas hacen el pare, respetan las luces rojas. Bueno, no te creas que eso es siempre así, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo en que sí. Las veces que he estado en Londres, en Italia, en España, veo a la Hay una gente diferencia. respetada. Hay una diferencia. Cuando alguien pasa atravesado, es asiático o latinoamericano. Eso nos consta porque lo hemos discutido en plenaria. Pero en Colombia es normal volarse los semáforos, ir en contravía. Entonces lo que llaman accidente de tránsito no es un accidente de tránsito porque era prevenible. Pero Es negligencia. es negligencia, es intento de homicidio en Estados Unidos además.
Entonces, bueno, ese es un tema aparte, pero esta magistrada Consuelo Davis Saavedra entra en una confusión de términos, porque los mismos abogados creo que no tienen un asesoramiento por las asociaciones científicas y el mismo abogado, Jaime, tiene un apellido raro, Abuya, algo así, el magistrado Jaime, que es el esposo de Consuelo Davis, dice que estaba en muerte encefálica. Tener muerte encefálica y tener un estado de coma persistente son dos cosas diferentes. Entonces, la misma legislación tiene confusión de términos y terminan confundiendo al público. Cualquier enfermo que entre en muerte encefálica se muere en 72 horas. Nadie sobrevive, a menos que haya un milagro. Y te cuento que llevo 40 años de médico y no he visto milagros. He visto cosas asombrosas, pero que uno diga un milagro, yo no he visto un milagro. Ojalá quisiera ver más milagros. Entonces, hay un documento que se llama Documento de Voluntades Anticipadas, que pertenece al implícito de la ley 1733 del 2014 y que luego sacan una resolución que se llama la 1051, donde habla de que es el documento de voluntades anticipadas. Entonces, está la resolución, está la ley, están muy bien descritas, pero tiene 5 términos de confusión. Y si yo busco en Google cuántos colombianos han firmado la voluntad anticipada, menos del 3% de la población en Colombia la ha firmado. Bueno, entonces, de todas formas, yo a ese respecto le puedo decir que aquí estamos en menos del 1%. O sea que realmente el trabajo que nos queda por hacer es muy amplio. Y por lo menos en España, ese 1% está en un registro único de instrucciones previas. Pero en Colombia, las personas que nos escuchan ahora o nos escuchen más adelante, ¿qué pueden hacer para asegurarse que tienen un documento que avale que en este momento, estando en pleno uso de sus facultades mentales, están tomando unas decisiones que serán válidas en el momento que ellos no tengan voluntad para expresarlo? Bien, déjame contarte algo, Ruti. Colombia es privilegiada porque tiene claramente una ley de eutanasia, una ley de suicidio asistido y una ley de eutanasia entre los 14 y los 18 años. ¡Wow! Que España no tiene. Esta última parte no la sabía. Que España se ha negado, sus cuidados paliativos españoles se han negado a la eutanasia. Pero te voy a contar algo. 2 cosas antes de contestar a esa pregunta. Perfecto. Dentro de 10 años habrá más de 10.000 millones de personas y habrá menos de 2.000 millones de árboles, con un clima globalizado, con serios problemas y una toxicidad en la atmósfera donde el oxígeno va a ser muy costoso. ¿Qué te quiero decir? Que habrá mucha gente y poco oxígeno para respirar. Por lo tanto, respirar oxígeno será no solamente costoso, sino que será un privilegio. Un privilegio absoluto. Un sabio del siglo XXI llamado Alejandro Haddad ya vaticinó que el futuro de la humanidad es el suicidio asistido. Primero, porque estamos en la era del vacío de Lipovetsky, donde ya está escrito en la Biblia que los hijos abandonarán a sus padres. Ya eso es un hecho hoy. Yo he acompañado a morir enfermos de 80, de 90 años y los hijos no vienen a verlos porque están ocupados, porque tienen trabajo, porque viven lejos. Y entonces sus padres mueren en la soledad absoluta. Eso ya es algo normal. Primero. Segundo, hay mucha gente y poco oxígeno. Por lo tanto, mantener vivos, encarnizando, enfermos, tratando de alargar su línea de vida y no su calidad de vida, va a dejar de ser un hecho real. De hecho, Canadá y California ya colocaron paliativistas en la unidad de cuidados intensivos. Y a los 15 días, el paliativista le dice al intensivista: doctor, me muero de la pena, su paciente ya no es su paciente, es mi paciente. Y ahí cambian los cuidados intensivos. Cambian hacia el manejo del sufrimiento, del dolor, y sufrimiento, correcto. De aterrizar la realidad, porque si bien es cierto, la medicina cambió dramáticamente su función, porque alargó la vida de gente que tenía que morir, y la misma ley lo dice, la vida es sagrada
pero la muerte es un acto normal de los seres humanos cuando la medicina y la sociedad convirtieron la muerte en un tabú. Y entonces te digo el tercer punto. Cuando en Irlanda nace el café de la muerte, nosotros Sí. empezamos a hacer 17 cafés de muertes en Cúcuta. O sea, hablar con las personas y decirles, ¿cómo te quieres morir? ¿Cómo ves tu último momento? Cuando voy a la primera cafetería en Colombia, en Cúcuta, me dicen, no, ¿está loco, Arias? ¿Está loco? ¿Cómo vamos a hablar de muerte en mi café? ¿Será para que la gente no venga? Otra cafetería me dijo, bienvenidos. Y hicimos como unos 17 cafés de muerte antes de pandemia. En uno me dijo una ocañera que casi me pega. Te lo juro que yo sentí que ella me daba una Es bofetada. que era ocañera, doctor Arias. Bueno, eso es un tema claro, bueno. Pero ella estaba dolida en su sufrimiento porque si bien los médicos olvidamos, los enfermos nunca olvidan. Y Los entonces me dijo, familiares de los enfermos muertos, no olvidan, nunca. Yo nunca. le puedo resumir a usted y relatar cada instante desde que bajaron a mi padre de su habitación en su casa hasta que se lo llevaron de la funeraria. Esas 56 horas se las puedo decir una a una. Yo tengo en mi imagen tu cuerpo sobre el cuerpo de tu padre, abrazándolo, hablando cosas que solo son entre ustedes dos. Bueno, y esta compañera me decía, muy bonita la Clínica Norte. La gente empieza a morir, traemos un violín, le tocamos la quinta, la novena, Vivaldi, Verdi, Bach, le dan un Y las brisas del capuchino. Pamplonita. Y las brisas de Pamplonita también, sobre todo música clásica, folclórica, instrumentada. Y en el hospital, X hospital del mundo, X hospital, la gente muere tirada y los médicos no se acercan. Mi madre murió tirada en un rincón, nadie se dio cuenta. Entonces, con esto te quiero decir, ese escenario que envuelve las voluntades anticipadas, con esa nube negra alrededor de las voluntades anticipadas, primero, nadie la conoce. Poquita gente habla de esto. Nadie quiere hablar de la muerte porque no hables de la muerte porque la atraes. Y yo quisiera decirle a Shakira, Shakira, fíjate en mí, sácame a vivir de Cúcuta, llévame a Madrid o donde quieras. Pues Shakira ni me va a dar la hora, eso lo tengo claro. O sea, uno no atrae esas cosas. Entonces uno no atrae la muerte. Pero como no hablamos de la muerte, cuando te toca y el ángel de la muerte baja por ti y te agarra, no te suelta, no te salvas. Y entonces, como nunca has hablado de la muerte con la familia, como nunca has dicho lo que quieres, la familia hace cosas que tú jamás quisieras que te hicieran. Entonces, la familia decide. Hay un estudio muy interesante donde demuestra que el 80% de las voluntades del enfermo no concuerdan con las voluntades de la familia. Y entonces le dejan a la familia una carga y tú sabes que la familia es muy dinámica, la familia es muy compleja, tienen secretos, tienen guardados, tienen situaciones críticas. La familia ¿Qué no me va a contar? todo es amor y paz. Son muy dinámicas, hay momentos y hay momentos, pero hay cosas complejas en cada familia. Por lo Es que tanto, tomar decisiones médicas cuando no eres médico y encima estás en una emoción y en un sufrimiento tan alto es misión imposible. Es que es misión imposible. Terminamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, pero realmente cuando la emoción sube tanto, la razón desaparece. total, no hay razón. Esa misma que estás contando tú, Ruti, le pasó al magistrado Jaime con su esposa Consuelo. Los médicos le dijeron, deje hasta aquí, paremos, no más, ella no va a sobrevivir. Y él dijo, no puedo tomar decisión, ponga el antibiótico. Y entonces él ¡Guau! mismo, en un Dios. reportaje en El Tiempo, se encargó de prolongar el coma vigil o persistente que tuvo esta famosa abogada colombiana que le dio nacimiento a la ley. Entonces, fíjate que él mismo después, yo creo que él ni siquiera es consciente de ese momento, porque en ese sufrimiento, la mayoría de las familias dicen, hágale de todo, llévelo a diálisis, póngale un tubo, haga lo imposible. Cuando antes, yo recuerdo cuando mi abuelo murió cenando con nosotros un domingo en la casa, yo tenía 15 años, y mi abuelo se recostó era un día de Semana Santa, y se recostó y se quedó dormido y muerto. Y mi mamá lo abrazó, le rezó y lo despidió. Si eso pasara hoy en día, me llevan a cuidados intensivos, me reaniman, me ponen 20 tubos y me meten 40 días en cuidados intensivos.
Pero ese no es el problema. El problema es que queda un sello de sufrimiento en el alma para todos. Uno. Y dos, Correcto. el coste. El coste. Ningún financista en salud le ha dado números a la cantidad de dinero en la futilidad o encarnizamiento que se ha ido al pote de la basura. ¿Cuántos Doctor Arias, le voy a hacer un millones? comentario porque fue algo realmente sorprendente para mí cuando entrevisté al doctor Mario Cerdán. Es un mexicano que practica la medicina, es neurólogo en Texas, y él decía que cuando un paciente entra en muerte cerebral, el médico tiene la autonomía de poder hacer y desconectar para evitar el sufrimiento de traspasarle a la familia esa decisión cuando posiblemente son incapaces de tomarla. Y además hacíamos el comentario de los costos económicos que se salvan al sistema, porque no tiene sentido. Pero claro, mucha gente, los comentarios que nos envían es, ¿qué más da el dinero? Hacer lo que tengáis que hacer, pero mantenerlo vivo. Digo, pero es que no está vivo. Es lo que usted decía, si en 72 horas va a morir, ¿para qué esperas 72 horas? Estás acumulando sufrimiento, y yo siempre pienso en esa posibilidad, que no sé si existe, de estar yo dentro de mi cuerpo, en un coma, sabiendo lo que está pasando y sin poder hacer nada. A mí me saldrían, yo qué sé, letreros por las orejas, seguramente. Por las orejas, seguro. Pero que sí. tiene que ser horrible estar manteniendo una vida que ya no va a retornar a la vitalidad, a lo que fue. Irreversible completamente. Entonces, Y me pareció mágico el que tuviesen esa potestad de en muerte cerebral poder hacer tic y ya está. vamos, que te digo algo. Cuando hablamos de voluntades anticipadas, la misma ley es confusa porque tiene 5 puntos controvertidos. Le iba a preguntar por esos 5 puntos porque es muy importante, Colombia, atentos. Esta información es para vosotros, para nosotros es complementaria, pero para vosotros es prioritaria. Entonces, en este mundo del vacío de Lipovetsky, donde los valores han cambiado, donde los hijos abandonan a sus padres con motivos o sin motivos, pero los hijos abandonan a sus padres porque en mi época de universidad de 15 años, el máximo logro de un costeño era viajar a Bogotá a estudiar. Eso era el suceso de la cuadra. Las señoras salían y conversaban, el hijo de Leonor va a Bogotá a estudiar. Eso era el boom. Hoy en día, los hijos quieren ir a Australia, a la India, a Pakistán. Es una locura. Los hijos todos están por fuera. Hace parte de la era del vacío. Ahora bien, los hijos no vienen a verte. No hablamos de la muerte. Cuando te viene, te agarran solo con una enfermera que no te conoce. A lo mejor llegas sin un peso. Llegas en la total carencia de todo, de familia, de amigos, de sociedad, quedas solo con una enfermera que te la pone el sistema o la pagan tus amigos. Entonces, hay un documento que se llama Documento de Voluntades Anticipadas, Resolución 1051 del 2016, que está inscrita en el Ministerio de Salud, en el CRES, está en el Instituto Nacional de Salud, en la página de la Fundación. Cualquier persona la puede llenar, documentar y llevar a una notaría para que tú decidas en plena conciencia lo que quieres que hagan con tu vida en el momento en que tú no puedas definir lo que quieras que hagan con ti, con tu ser. Entonces, si a mí me preguntaran qué hacer con tu vida, yo aspiro a llegar a 85 años, no quiero llegar más lejos. Yo creo que para mí, la gente quiere vivir 100 años. Pero arrugado, en falla renal, no puede levantarse. Yo creo que esta generación no queremos eso. Ni tampoco quiero entrar a cuidados intensivos. Yo quiero morir en mi finca, en mi árbol preferido, con mis ardillas, con mis pájaros. Bueno, quiero estar ahí. Pero para hacer eso, tienes que llenar el documento. ¿Cuáles son las 5 falencias más grandes del documento? Primero, el documento dice textualmente, lo tendrá el enfermo y la notaría. Como dicen en España, tío, joder, ¿qué te pasa? Cuando te estás muriendo, tu señora... No vas con el documento en la mano. Mira, me pasó con Armando Echeverry.
el gran anestesiólogo que acompañamos a morir en Cúcuta. Cuando Armando empieza a morir, que tenía un cáncer pulmonar terminal, y él definió no tratamiento, no quimioterapia, eutanasia. Así de claro. Y eso se formó un conflicto terrible porque agarró a todo el mundo, pero se enloqueció. No, eso es lo más normal. Eso es lo más normal. Entonces le dijo a la esposa, mi documento está en la mesa de noche. Mira, Marta Estela había hecho 30 trasteos, la mesa de noche la habían vendido y el documento que estaba sigilosamente guardado nunca apareció. Ahora imagínate que aparezca, ¿de acuerdo? Ahora llévelo a la notaría, domingo 3 de la mañana. Notaría, el documento muere ahí, porque no puede estar ni en la mesa de noche ni en la notaría. Yo me imagino en mi cabeza loca que debe haber una ley, ojalá un senador me esté escuchando, que Ojalá. yo, Arturo Arias, desde mi smartphone, desde mi teléfono, de lo que sea, desde la computadora, le escriba una carta al ministerio, le mando una copia de mi voluntad anticipada. Yo, Arturo Arias, quiero que si tengo más de 85 años, morir en mi cama, en mis sábanas, en mi almohada, con mi perro lamiéndome la mano, con los pájaros, con las ardillas, y no quiero ver a ningún médico, punto. Y ese documento debe ir inmerso a la historia clínica, donde debe estar. O sea, el documento de voluntades Correcto. anticipadas. Si bien es cierto, nadie lo lee, nadie lo sabe, nadie quiere hablar de la muerte, porque eso es malo. Eso desde el año 60 se volvió anormal, malo. No puedes hablar de la muerte. Entonces, cuando lo haces, no está en el sitio donde debe estar. Entonces, la que está contigo a tu lado, que es tu esposa, la que sea, o no sé, La persona que esté al la lado. persona que esté contigo al lado, te monta en una ambulancia, te lleva a una clínica y te preguntan, ¿hace cuánto hizo paro? Hace un minuto, reanímenlo. Tubo, laringoscopio, arteria, y entra a la historia y dice Arturo Arias, 85 años, no aparece nada, no aparece nada. ¿Y qué hace el médico? Actúa en la Protocolo. confianza de servir, lo mete en un protocolo de reanimación, 60 días en cuidados intensivos, hinchado, escarado, infectado, 300 millones de pesos, que son como $100,000 mensuales, y ahí muere la voluntad anticipada que yo hice algún día. Y que ya es a los 85 ni me acuerdo. Oye, si hay cosas que ya ni me acuerdo, entonces cuando en 20 años o 25 años o 30 años no me va a acordar ni siquiera que hablamos hoy. Entonces ese es el primer error. El segundo error, como el derecho es una letra llena de emociones, ¿sí? A diferencia de la medicina basada en la evidencia, el derecho es de emociones. Entonces dice Doctor textualmente. Arias, excúseme un momento porque tenemos a Daisy Sánchez que dice que sería bueno empezar primero por unificar las historias clínicas. Dice, es Hay un muchas. proyecto que lleva en conversaciones mucho tiempo, pero sin un plan definido. O sea, Ay, que realmente para llegar al proceso de tener dentro de la historial médico el documento de voluntades anticipadas, todavía hay pasos anteriores por dar para llegar a eso y todavía nadie nos atiende en Colombia para que sea realidad. entonces, ¿qué quiere decir la intervención de la oyente de nuestro Zoom en Instagram? Que si yo voy a Montería y me pasó algo, me abre mi historia única digital. O sea, lo mismo que está escrito en la Clínica Norte de Cúcuta, aparece en Montería en tiempo real. Y entonces aparece este usuario del sistema, que no soy usuario, soy un enfermo, soy un paciente, usuario el de la televisión, el del cable, el de la telefonía, pero yo no soy usuario de un sistema que tiene compasión, porque me ponen como un número y eso, tía, eso es un error terrible. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, si no está unificada la historia clínica, mucho menos las voluntades anticipadas van a aparecer en la historia. Entonces, el médico abre la historia, Arturo Arias, y dice, voluntades anticipadas no reanimar. Y dice, hey, lo primero que quiere este enfermo es que lo lleven a su casa, contraten la ambulancia de los últimos deseos de los españoles, porque es que los españoles se han pasado en el tema de humanización, la tienen clara, clarísima, pero sí y no, hay cosas que han pasado que no vamos a hablar aquí. Pero, entonces, ¿cuál sería mi último deseo? Morir en la playa. Entonces me gustaría estar en Taganga, oliendo el mar, oyendo las olas y ese azul profundo. Esa sería una muerte divina, como los Sí que no romanos. sería así. Entonces, en vez de meterme 100 millones en cuidados intensivos, me contratan una ambulancia y me llevan a morir al mar. ¿Por qué? Porque es mi autonomía.
¿Por qué? Porque es mi deseo, es mi desarrollo de personalidad. Yo quiero morir donde Pero yo quiera. entonces tenemos claro que para que lleguemos a que los deseos se hagan realidad, con quien tenemos que hablar primero es con la familia. No, no, con el enfermo, con el paciente. Sí, sí, pero yo le digo a usted, es en el entorno familiar que conozcan mis deseos para que cuando yo tenga esa situación también tenga el apoyo de quien se supone que debe estar conmigo. Mira, ese era el segundo punto a discusión. La ley dice, la voluntad anticipada será, si no está firmada, será discutida con los hijos o la esposa. Ni los hijos ni la esposa se quieren. Eso lo tengo claro, sobre todo hoy en día que hay tanto divorcio. Lo que primero hacen los hijos es sacan a la mujer al lado, la ponen en la calle, porque lo he vivido. Y entonces los hijos, que son tan complejos hoy en día, toman decisiones que van en contra de mis decisiones. Entonces, que si yo firmo mis voluntades anticipadas, reúno a mis hijas y les digo, y reúno a la señora y se lo digo, ya están avisados. Pero como eso no lo hace nadie, ellos empiezan a asumir. Y asumir en una situación tan crítica de confusión lleva a un desastre emocional. Sí, a un tiempo que no es necesario transcurrir en ese tiempo. Total. Entonces, a mí me gustaría que hubiese una red digital única de historias clínicas y que lo primero que aparezca es, ¿tiene o no tiene firmadas las voluntades anticipadas? Que eso pasa en Estados Unidos. Si te van a sacar una uña en un hospital, te dicen, si haces un paro, ¿quieres reanimación, sí o no? No, no quiero reanimación si hago un paro. Eso es lo primero que hay en esto. Es como el documento de aceptar o no procedimientos. La voluntad anticipada correcto. Es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, sigamos con esos 5 pasos que no quiero que se nos vaya el tiempo y esta gente que nos está viendo nos vaya a ver, se quede sin saber las pequeñas incongruencias que se pueden encontrar a la hora de redactar su propio documento de voluntades anticipadas en Colombia. El tercero, la ley dice que debe haber personal capacitado en cuidados paliativos. Ay, Dios. Antes, las buenas universidades capacitaban al personal de salud. Hoy no. Hoy yo monto una escuela de garaje en Colombia, le saco un certificado y capacito a la gente sin tener ni idea de qué es un cuidado paliativos. Yo pienso que el cuidado paliativos nace desde la historia de Cicely Saunders en Inglaterra, donde habló del dolor total. Entonces, cuando la ley cambia y dice que una institución hoy de prestadores de salud puede capacitar a su persona, no hay vigilancia de la calidad académica. Y cuando no hay vigilancia de la calidad académica, todo lo bajan de Google, lo copian, lo pegan y te dan un certificado que eres experto en cuidados paliativos. Y entonces cuando llegas a las 8 de la noche a hablar con la enfermera jefe que está capacitada por la misma institución, te dice no tiene derecho a la visita. Y a las 9 de la mañana vuelves al día siguiente y dices, oye, mi mamá se murió, pero usted no me dejó entrar. Son políticas de la clínica. Así tal cual. Entonces mira el tercer error. ¿Cómo una clínica puede capacitar a su gente? ¿Quién vigila la calidad? ¿Quién vigila la formación? Me gustaría traer a Vicente Arráez, a ti, que eres ya una experta. Cuando te conocí tenías pañales y ahora eres una experta. Y los tenía físicamente. Entonces, toca traer la gente que sepa a enseñar, porque no podemos enseñar a cualquiera, porque ¿dónde está la calidad del aprendizaje? Entonces, oye, pero ¿dónde está? A mí, en todo esto que usted está diciendo, hay algo que me chirría tremendamente. Porque una cosa es lo que dicen los libros o las formaciones, pero ¿dónde queda la vocación? O sea, ¿dónde queda la humanidad de las personas que están frente al tratamiento de pacientes en dolor y en sufrimiento y de su entorno, que también está hundido en ese sufrimiento? No hay vocación y no hay un aprendizaje sólido académico. Entonces, la Asociación de Psiquiatría Americana lanzó un aviso por Medscape la semana pasada donde decía, los médicos de verdad somos de vocación, no le hacemos caso a la administración, porque los administradores que facturen y paguen
pero que no se metan en mi criterio. Hoy en día, en la era del vacío de Lipovetsky, los administradores de salud le dicen a los médicos lo que tienen que hacer. Oye, coño, tío, que te has pasado, ¿ah? Uso una expresión española porque estoy contigo, pero es que se pasan. Entonces a mí ningún administrador me va a decir lo que tengo que hacer. A mi generación. La generación que está abajo obedece a los administradores. Y ese es un problema serio cuando la educación se entrega, cuando la educación se entrega en manos de desconocida formación. ¿Qué va a enseñar a alguien que no sepa? Nada. ¿Con qué sale la persona que te va a atender a las 2 de la mañana? Con nada. Te va a salir con un 0 a la derecha. Entonces, hay un tema que dice que las voluntades anticipadas van a ser vigiladas por la supersalud. Esa es la mentira más grande del mundo. La supersalud no vigila nada. Si tú llamas a la supersalud en horario laboral, ellos no tienen en cuenta que esto es 24/24. 24/7. Ellos no saben eso. Entonces tú llamas a la supersalud y dices, señorita supersalud, hablas con Arturo Arias, mira, es que mi mamá se está muriendo y le han negado los derechos a cuidados paliativos y a opioides. Yo quiero poner la queja. Llena el formulario, lo llamamos en horas hábiles. Entonces, en horas hábiles, la super llama a la clínica o al hospital, en el lugar que sea. Señores, ustedes han negado la atención a la usuaria del sistema tal. La clínica dice, jamás, lo ha recibido todo. Tengo constancia. Entonces, la super me llama y dice, la clínica ha contestado que todo está perfecto. Cerrado el caso. Eso es una payasada. La super es una payasada. Eso lo sabe todo el mundo. Doctor Arias, quiero comentar lo que nos dice Irene porque es que es precioso. Dice, la vocación es importante, pero ¿dónde está el amor? Que es una cosa que siempre nosotros englobamos toda esta profesión maravillosa del acompañamiento en el proceso de morir en esa palabra que lo engloba todo. Mira, estoy de acuerdo con ella, pero cuando hicimos paliativos en Madrid con Bermejo, lo primero es que cuidas al enfermo como si fuera tu único hijo. Y entonces las únicas, cuando tú tomas el plan estratégico de un hospital o una clínica en cualquier parte del mundo, te dirá, seremos los mejores, los número 1, al 2030 seremos la institución de salud más prestigiosa del mundo, tendremos tecnología de punta, pamplinas, todo eso es basura, es un copy-pega. Las únicas 2 estrategias de un servicio de salud son la empatía y la compasión. Y ahí va englobado el amor y la vocación, porque si no tienes vocación y no tienes amor, tu empatía es un sinónimo de simpatía y entonces la gente confunde simpatía con empatía. Y lo que más me entristece es que los administradores hablan de empatía como si fueran expertos y dan clases de empatía. Entonces le dicen, yo cuando alguien me habla de empatía le pregunto sarcásticamente, porque el sarcasmo es parte de mi intelectualidad subliminal, dice sutil. La empatía es igual a la simpatía y me dicen sí, bueno. ¿Y la empatía es bilateral o unilateral? Bilateral. La empatía es unilateral. Ponme un ejemplo de empatía. Ponerse en tus zapatos. Coño, tía, nadie se pone en tus zapatos. Tus zapatos son tus zapatos, te caben solo a ti. 30 mujeres se ponen tus zapatos y ninguna le calza, le aprietan, no le gustan. Nadie. O le quedan grandes. O le quedan grandes o le quedan chicos. Ahora corre. No puedes. Entonces, no es esa es la empatía, es la palabra más dilapidada en el idioma castellano. Entonces, la empatía tiene 5 niveles. El nivel más profundo es el nivel visceral, igual la compasión. Entonces, los únicos 2 emblemas de una institución de salud dentro de la vocación es la empatía y la compasión. Y el cultivo de la compasión, mira, es un taller que hay que hacer. Entonces, doctora Arias, le voy a parar porque quiero el 4.º punto y el 5.º. Porque nos quedan 10 minutos. El cuarto estábamos en él. Correcto, el cuarto estábamos en él. El quinto, que la ley dice que el documento de voluntad anticipada tendrá cooperación internacional. Óyeme, eso ha pasado alguna vez en Colombia, de pronto en 2 hospitales, pero tiene que llegar al Amazonas, a la Guajira, porque llega a la Santa Fe de Bogotá, la gente estudia en Londres, llega a la Country, llega a la cardioinfantil, llega a donde no va todo el mundo.
¿Llega a La Guajira? No. ¿Llega al Amazonas? Tampoco. ¿Llega Sí, que no nos planteemos un sistema tan global y que sea nacional, donde realmente lo estamos necesitando. Le voy a hacer una pregunta y lo voy a poner contra las cuerdas, doctor Arias. No seas ¿Cuál mala, es la que yo no te he hecho nada. ¿Cuál es la solución a esta embarrada tan grande? ¿Cómo podemos limpiarla? ¿Cómo podemos hacer? Incluso yo desde España, porque mi corazón usted sabe que late a ritmo de salsas, que es así. ¿Cómo podemos hacer para que en Colombia toda la población lo conozca? Y a partir de ahí también manifestemos nuestro deseo de tener ese documento que sea legal y vinculante, que garantice nuestros derechos y que garantice también que el sistema sanitario pueda decir, estoy de acuerdo, voy a garantizarle a esta persona que sea tratada. Ya sé que le estoy poniendo contra las cuerdas. Aquí hay una sigla que es PAAS, PAS, Planificación Anticipada de la Asistencia Sanitaria. Esto significa que estamos nosotros, paciente moribundo, ojalá en salud, con nuestros familiares y además nuestro médico de cabecera, una trabajadora social, un psicólogo, discutiendo, analizando y sabiendo qué puede pasar más adelante. ¿Cómo hacemos que en Colombia esto sea real? Te voy a contestar con 2 ejemplos. Lo primero, hace 2 años me llamó una amiga para que acompañara a una tía de 90 años a visitar a su hermana de 94 años que llevaba 60 días. Entonces ella solo me agarró del brazo, me abrazó el brazo, yo me sentí como su bastón. Entonces me dijo, doctor, camine que yo quiero apoyarme en usted porque me conoce. Entonces yo la llevé, la gente estaba así, vieron a Arias entrar a otra unidad, ay Dios, ¿qué va a decir? ¿Qué va a contar? Yo? Callado. Ya aprendí que el silencio es la mejor herramienta de uno. Entonces, ya cuando uno empieza a madurar, ya tengo 5 años, ya uno va madurando en la vida, ¿eh? Entonces ya aprendí a tener silencio. Entonces ella me lleva del brazo donde su hermana y yo veo una señora de 92 años con 100 kilos de agua encima, con 30 cables, 40 ventiladores, bueno, toda esa parafernalia, 40 medicamentos, un ventilador, solo tiene un pulmón. Y de pronto una enfermera poniendo medicamentos y la mira y le pregunta, ¿por qué está llorando? ¿Por qué llora? ¿No ve que está bien? Yo, cállate. Y entonces me dice, salgamos, doctor. Yo solo quería que alguien me acompañara a rezarle. ¿Qué quiero decirte? Somos muy técnicos, no vemos el sufrimiento. Por eso es que humanizar significa ver lo invisible. El sufrimiento, el dolor, la vulnerabilidad de la agonía. Que los sanitarios no lo ven porque tienen otra visión del escenario, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Que ojalá un senador me esté escuchando, que reúna a la ministra de Salud, que nos reunamos con la Asociación Colombiana de Paliativos y las otras fundaciones que hacemos lo mismo, Morir con Dignidad, la Fundación Humanizando los Cuidados Intensivos, y hagamos una mesa redonda de toma de decisiones y que, primero, mejoremos lo que hay, porque si bien es cierto, el gobierno ha hecho cosas importantes, como la ley de eutanasia, la ley de suicidio asistido, la ley de voluntad anticipada, oye, están escritos, pues sí, están escritos, pero mejorémosla. Mejorémosla porque hay unos vacíos de confusión. Entonces, luego de un día de trabajo, al día siguiente es la difusión masiva y obligatoria en todo el territorio nacional. Y que haya una campaña por Caracol, por RCN, por El Tiempo, por La Opinión, todos los medios, periódicos, por todos los medios, que haya un WhatsApp masivo del ministerio donde sea obligatorio inscribir tu voluntad anticipada en el sistema. Esto será un proceso de 1 año, pero yo sueño en la teoría que esto sea. Y entonces, pensando en cómo solucionar esto, cruzó por mi loca cabeza meterme a la política. Y entonces, llegar a ser senador y hacer una legislación. Y luego me vi una película que se llama en Netflix Suburra, donde un político joven intenta cambiar el mundo, la corrupción lo corrompe y le acaba la vida. Y entonces dije, me va a pasar lo mismo. Entonces ya no estoy para eso. Que lo haga otro. Pero por lo menos estamos aquí levantando la voz, diciendo cuáles son las opciones
y seguramente si seguimos perseverando vamos a alcanzar ese propósito mayúsculo de lograr que alguien nos escuche, que alguien tome conciencia de la herramienta maravillosa que tienen, que está legislada, pero que todavía no tienen en este momento toda la población a mano. Doctor Arias, he de despedirme, aunque podría pasar horas charlando con usted. Espero que nos volvamos a reunir. Ojalá Seguro. algún día también en Cúcuta nos tomemos un tinto y sigamos esta conversación. Y ojalá lleguemos a esa mesa redonda donde alcemos la voz con contundencia. Dígame, doctor. Y en ese quinto punto de cooperación internacional, traer a Vicente Arráez, a Gaby Heras y a ti, a sentarnos con el ministerio, a escuchar gente experta, a mejorar lo que hay. Porque sí hay cosas importantes, pero no son funcionales. Y si algo es no funcional, no sirve. No le llega a y la gente, uniremos no llega a al este pedido. equipo maravilloso a Taira Velasco, que es la enfermera, doctora en enfermería, que me formó a mí en voluntades anticipadas y que seguro sería la cuarta pata perfecta para esta mesa. Y seguro van a decir, pero ¿cómo vas a traer españoles? La ley dice de cooperación internacional. Ahí está la puerta abierta. No hay dinero. No hay dinero para eso, pero sí hay dinero para mantener vivo un muerto que lleva 70 días y tiene 90 años. Y eso costó 200 millones de pesos. Con esos 200 millones de pesos los invertimos en una mejor atención a la gente que está Totalmente de acuerdo. Doctor Arias, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Es un espacio para honrarle a usted, a su trabajo, a su vocación y a ser mi ángel de la dignidad en Cúcuta. No, Muchísimas te llevo en mi gracias. corazón por siempre. Ojalá que tu madre nos haya Muchas visto. gracias. Nos vemos, un abrazo. Hasta Siempre. pronto. Vale, Ruti. Queridos amantes de la vida, nos unimos España y Colombia para darle a esa legislación colombiana una voz, un propósito y una herramienta que ya tienen, pero que tenemos que poner al alcance de toda la población colombiana. Así que alcemos la voz con amor, con compasión y con empatía, para que quien tenga que oírnos nos oiga, nos dé la mano y nos demos mutuamente esa cooperación internacional bidireccional para que en Colombia todos tengáis vuestra voluntad anticipadamente registrada y el día de mañana, si no tenéis la voluntad de poder expresarla, haya algo que os respalde y podáis morir como deseáis hacerlo. Colombianos, os amo. Hasta una próxima oportunidad.